Hoy hablaremos de choques. Los ejercicios de choque son muy típicos en el temario de física de bachillerato. Hoy os traigo un ejemplo resuelto de uno de esos tipos de choques. Podemos clasificar los choques en dos tipos: los choques elásticos y los choques inelásticos. Un choque elástico es aquel que durante el choque no se pierde energía. La energía que tenía inicialmente de las partículas antes de chocar es la misma energía que tenía después de chocar. Los choques no elásticos o inelásticos son aquellos que sí que pierden energía. Como ejemplo de un choque elástico serían dos bolas de billar que golpean una con otra. El choque mantiene prácticamente toda la energía. Es verdad que se pierde algo de energía por rozamiento, pero en un contexto ideal ese choque sería perfectamente ideal y sería perfectamente elástico. Los choques inelásticos son aquellos choques que no se conserva la energía. El típico ejemplo de un choque inelástico pues serían dos bolas de plastilina que chocan una con otra y al final quedan pegadas y salen juntas. ¿Vale? Al quedar pegada se pierde energía, en parte en la deformación, en parte en el rozamiento, y el choque es inelástico. Pues bien, en los dos tipos de choques, lo que sí se va a conservar siempre es la cantidad de movimiento, ese P que vimos en el otro vídeo. La energía puede que se conserve o puede que no, y con eso se pueden resolver los ejercicios. Hoy os traigo en este primer vídeo un ejemplo de un choque perfectamente elástico. Vamos a verlo. Bien, vamos a ver un ejemplo concreto de un choque perfectamente elástico. Un choque elástico, como ya os he dicho en la introducción, es aquel que conserva el momento lineal y también conserva la energía. No se pierde energía en forma de rozamiento. Y el momento lineal de las partículas antes y después del choque tiene que ser lo mismo. Vamos a dejarlo de la parte de la energía para el tema de energía. Para resolver este problema no vamos a necesitar la energía, vamos a aplicar únicamente el teorema de conservación del momento lineal. ¿Vale? En el problema tenemos dos partículas, dos bolas, podrían ser dos bolas de billar, que chocan. La primera bola de billar tiene una masa de 0,5 kilos y la segunda bola de billar tiene una masa de 1,5 kilos, más grande. La primera lleva una velocidad de 20 metros por segundo en horizontal y hacia la derecha, como pone en el esquema, y la segunda está quieta. Bien, tiene lugar el choque y después del choque me dicen que las bolas salen despedidas. La bola 2, la bola gorda, sale despedida hacia la derecha con un ángulo de 30 grados, según marca el esquema, mientras que la bola 1 sale rebotada hacia atrás con un ángulo de 60 grados, según marca el esquema. Vale, saldrán con dos velocidades distintas. La primera lleva una velocidad v1 y saldrá con una velocidad v1', su nueva velocidad. La segunda lleva una velocidad v2 de 0, porque estaba parada, y saldrá con una nueva velocidad, v2'. Yo no conozco la velocidad de salida ni v1 ni v2, y eso es lo que me piden calcular. ¿Bien? Lo primero que puedo ver es que en este dibujito yo puedo descomponer por componente X y componente Y, ¿vale? ¿Veis ahí los ejes? Entonces yo puedo descomponer esta v1', esta v1 de salida del objeto 1, en sus dos componentes, v1x y v1y. Voy a coger el negro, v1x y v1y, estos son vectores. v1x con respecto a este dibujito de aquí, x estaría en la horizontal, sería con respecto al coseno de 60. Pero daos cuenta que va hacia atrás. Por lo tanto, v1x será menos v1', que es el de salida, estos son primas, son todos los de salida, por el coseno de 60. ¿Vale? Ya he hecho la descomposición de v1'x. Para la componente y sería v1', la velocidad de salida, por el seno de 60. Si hago lo mismo para v2, v2 sería v2' en x, sería igual a v2' por el coseno de 30. Con respecto a este ángulo, el v2x sería el coseno, fijaos que va hacia la derecha y por eso lo dejo positivo, mientras que v2y' será igual a v2 negativo, porque va hacia abajo, por el seno de 30. Ya tengo descompuestas trigonométricamente
las componentes de las velocidades de salida, recordar que estos primas significan velocidad de salida, de tanto la bola 1 como la bola 2, en su componente X y en su componente Y. Bien, si aplicamos ahora la conservación del momento lineal, sabemos que el momento lineal de la bola 1 más el momento lineal de la bola 2 antes del choque tienen que ser obligatoriamente igual al momento lineal de la bola 1 después del choque más el momento lineal de la bola 2 después del choque. ¿Vale? Los primas es después del choque y sin el prima es antes del choque. Esto, la cantidad de movimiento en 1 de la bola 1 sería su masa por su velocidad. La cantidad de movimiento de la bola 2 sería su masa por su velocidad. La cantidad de movimiento de la bola 1 después del choque sería su masa por su velocidad de salida, es decir, V1', y la cantidad de movimiento de salida de la bola 2 sería su masa por la velocidad de salida, que sería V2'. Pero hemos hecho esta descomposición porque lo que vamos a hacer es analizar las cantidades de movimiento por componentes. Si yo me fijo únicamente en el componente X, ¿vale? Si me fijo únicamente en el componente X, tendría que la cantidad de movimiento de la bola 1 con respecto a X, más la cantidad de movimiento de la bola 2 con respecto a X, será igual a la cantidad de movimiento de salida de 1 con respecto a X, más la cantidad de movimiento 2 con respecto a X. Y esto me va a simplificar las cosas porque yo conozco los componentes X de la primera y la segunda partícula. La cantidad de movimiento 1 en X, en este ejemplo de aquí, sería su masa, m1, por su velocidad 1 en X, más la partícula 2 será su masa por v2x igual a la masa 1 por v1x', velocidad de salida, más m2 por v2x'. ¿Vale? Es un poco lioso la nomenclatura, pero si la vemos despacito, vemos que tiene sentido. M1 es la masa 1, V1x es la componente X de la partícula 1 con la velocidad de entrada, porque no lleva prima. Lo mismo para esta, y para esta tendría que V1x' es la componente X de la partícula 1 con su velocidad de salida, por eso lleva el prima. Vale, vamos a sustituir lo que conocemos aquí. M1 lo conozco, que es 0,5. La velocidad 1x también la conozco, que es 20. Incluso la puedo poner como vector, 20i, porque estoy analizando la componente horizontal. M2 es 1,5 kilos, pero la velocidad 2 está parada, es 0. Entonces, al hacer este producto, me quedaría 0. No lo pongo. Igual, bueno, pongo un 0, va. 0i, para que veáis que no me lo he comido. La masa 1 sería 0,5. La velocidad 1x la tengo aquí. Sería menos v1' por el coseno de 60, más la masa 2, que sabemos que es 1,5 kilos, por la componente X de la partícula 2 de salida. La componente X de la partícula 2 de salida es v2' por el coseno de 30. ¿Vale? Esta ecuación que parece tan fea, si calculamos el coseno del seno y lo metemos ahí, se queda una ecuación con dos incógnitas. Únicamente no conozco v1' y no conozco v2'. ¿Vale? Si resolvéis lo que hay aquí, hacéis la multiplicación, 0,5 por 20 me da 10. Es igual a hacer la multiplicación de 0,5 por el coseno de 60. El coseno de 60 es 0,5, por 0,5 es 0,25. Con este menos de aquí, menos v1' más el coseno de 30 es 0,86, al multiplicarlo por 1,5 me da 1,3 por v2'. Esta es la primera ecuación que yo voy a necesitar para resolver el problema. Vamos a hacer ahora exactamente lo mismo, pero para la componente Y. Bien, vamos a estudiar ahora la componente vertical, es decir, la componente Y. Hemos dicho que la cantidad de momento inicial y final se tiene que conservar en total y se tiene que conservar por componentes. Por lo tanto, la cantidad de momento inicial de la bola 1 en la componente Y más la cantidad de momento inicial de la bola 2 en la componente Y tiene que ser igual a la cantidad de momento lineal de la bola 1 a la salida en la componente Y más la cantidad de momento lineal de la partícula 2 en la componente Y a la salida. De ahí las primas. ¿Vale? Entonces tendríamos que la masa 1 por la velocidad inicial de 1 en Y, más la masa 2 por la velocidad inicial de 2 en Y,
tiene que ser igual a la masa 1 por la velocidad de la partícula 1 a la salida en Y, más la masa 2 por la velocidad de la partícula 2 a la salida en Y. Si hacemos la sustitución de los datos que conocemos, tenemos que la masa 1, que es 0,5 kilos, por la componente inicial que tenía la partícula 1 en el plano vertical, que es 0, porque la partícula se movía solo horizontal. Entonces esto me va a dar 0. La segunda partícula estaba quieta inicialmente, por lo tanto esto también es 0. La masa 1 era 0,5. La componente vertical de la partícula 1 a la salida es V1 por el seno de 60. Lo saco de aquí. Componente vertical de la partícula 1 a la salida. Más la masa 2, que hemos dicho que era 1,5 kilos, por la componente 2 a la salida en la componente Y. La componente Y de la partícula 2 a la salida es menos V2' por el seno de 30. Esta ecuación, que parece tan complicada, si sustituimos los valores de seno y coseno, que los podemos hacer con la calculadora, obtengo que 0 más 0 es 0, el seno de 60 por 0,5 me da 0,43 por V1', por la velocidad 1 de salida de la partícula 1, y en la segunda componente, el seno de 30 por 0,5, con este menos de aquí, me da menos 0,75 por V2'. Y esta es la segunda ecuación, junto con la que acabamos de calcular, que necesito para resolver el problema. Bien, si recopilamos las dos ecuaciones que acabamos de obtener, podremos montar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Teníamos la primera ecuación, que es 10 igual a menos 0,25 por V1 más 1,3 por V2', velocidad de salida. Esta era la primera ecuación que hemos obtenido, y la segunda ecuación es 0 igual a 0,43 V1' menos 0,75 V2'. Si resolvemos este sistema de ecuaciones, podemos despejar, por ejemplo, V1' aquí abajo, y me quedaría 0,43 V1' igual a 0,75 V2'. Despejaríamos de ahí V1' y quedaría 0,75 partido 0,43 V2'. Este valor de V1' es el que yo voy a introducir ahora ahí dentro, ¿vale? Para resolver por sustitución. Y me quedaría la primera ecuación, 10 igual a menos 0,25 por 0,75 partido 0,43 por V2' más 1,3 por V2'. Si resolvemos de ahí, me queda que V2' es igual a 11,56 metros por segundo. Ya tengo el primero de los datos que me pedían, la velocidad de salida de la partícula 2, 11,56 metros por segundo. Si ahora cojo este valor y lo sustituyo aquí dentro, obtengo que V1' es igual a 20,11 metros partido por segundo. ¿Vale? Esas son las dos velocidades de la partícula 1 y la partícula 2. Vamos a expresarlo en forma de vector para que tenga más sentido. Recordad que la velocidad es vectorial y por lo tanto no estaría de más marcar las componentes de cada una de ellas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conozco V1', conozco V2', cojo estos valores, los traigo a la descomposición trigonométrica que he hecho de cada uno de ellos y puedo obtener cada una de las componentes, la X y la Y, para cada una de las partículas. Lo que voy a hacer ahora es calcular cada una de las velocidades como vector. Para obtener la componente 1x, pues estaríamos menos V1 por el coseno de 60, menos 20,11 por el coseno de 60, el coseno de 60 es 0,5, esto me queda menos 10,06 y metros partido por segundo. La componente Y de la partícula 1 sería 20,11 por el seno de 60. 20,11 por el seno de 60 nos da 17,42. 17,42 J, esto es componente Y, J metros partido por segundo.
De manera que ya puedo establecer la velocidad 1, esta, como vector, como menos 10,06 y latina más 17,42 J. Esa es la velocidad con la que sale la partícula 1, esta partícula de ahí. ¿Vale? Tiene sentido, nos sale en la componente horizontal negativa porque sale hacia atrás y la componente vertical positiva porque sale hacia arriba. Vamos a ver la segunda. La componente X de la partícula 2 la obtengo como V2 por el coseno de 30. V2 es 11,56 por el coseno de 30. Al hacer 11,56 por el coseno de 30 me da 10,01 y metros partido por segundo hacia la derecha, positivo, ¿vale? Y V2i me dará menos V2, que es menos 11,56 por el seno de 30, que es 0,5. Y esto da menos 5,78 J metros por segundo. De manera que si establezco la segunda velocidad como un vector, me quedaría 10,01 y menos 5,78 J. ¿Vale? Hemos calculado la velocidad de salida para la partícula 1 y para la partícula 2 después de un choque elástico. ¿Cómo? Aplicando la conservación del momento lineal. Es verdad que parece muy farragoso la primera vez que lo veis, pero simplemente lo que hay que hacer es intentar pensar por componentes. La cantidad de movimiento lineal en la componente X tiene que ser la misma al principio y al final. Y lo mismo en el eje Y. Tranquilos, no os agobiéis, ver el vídeo las veces que necesitéis es un problema complicado. Los que hagamos del libro y de clases seguramente serán más sencillos que este. Este es muy completo y tiene todas las cosas que nos pueden ir apareciendo. Así que lo veis con calma, con tranquilidad, los veis las veces que necesitéis y si tenéis dudas me escribís y trataremos de solventarlas. Bueno, chicos y chicas, mucho ánimo con el estudio, suerte con la física y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!